Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos contando cómo comienza en lo informativo este lunes 11 de agosto y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero. 10 adolescentes inician hoy un viaje. No se van de vacaciones, ni regresan, no les esperan ni sus amigos ni su familia en el lugar de llegada. Van solos hacia un destino nuevo, lleno también de incertidumbre. Son 10 chicos mayores de 16 años, solicitantes de asilo, que han huido de la guerra en Mali y que forman parte del grupo de menores extranjeros no acompañados que desde hoy comienzan a salir desde Canarias hacia otros puntos de España para quedar bajo la tutela del Estado. Personal del Ministerio y de varias entidades les van a acompañar hoy en este viaje que emprenderán. Este es el tema principal en La Vanguardia, con el titular: El Gobierno empieza el traslado de menores en plena ola de xenofobia. Este diario trae a portada las declaraciones de Santiago Abascal ayer en un podcast, en las que este reprochó a la Conferencia Episcopal que se haya mostrado en contra del veto impulsado por su partido a la celebración de ritos musulmanes en instalaciones municipales en Jumilla, en Murcia. La de Abascal es la foto de portada en la 2 de ABC con el titular: Abascal ahonda en su mensaje radical con un inédito ataque a los obispos. El líder de Vox deslizó que los obispos quizás no critican al gobierno por las ayudas públicas que reciben o incluso para tapar los casos de pederastia, un argumento que hasta ahora no se le había escuchado nunca a Vox. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada. No sé por qué es, pero la verdad es que asisto perplejo a estas posiciones. En 2022 todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, apoyaron en el Congreso impulsar una comisión de expertos para investigar, junto al Defensor del Pueblo, los abusos sexuales en la Iglesia. En el artículo 14 leo que la inmigración es la gran batalla entre PP y Vox y que Feijóo ha dado orden a los suyos de endurecer el discurso y prepara junto a Alma Ezcurra su estrategia migratoria. La vicesecretaria sectorial es una de las personas de guardia en Génova y ayer se grababa un vídeo desde León apostando precisamente por la política sosegada. Menos mal que estoy probablemente en uno de los mejores sitios del mundo, Llamas de la Ribera, un pueblo precioso de León en el que se respira perfectamente eso que tanto nos falta en la política española: verdad, sosiego, tradición, generosidad. Siguiendo con la inmigración, la foto de portada del País es la de 2 agentes de la Guardia Civil en la playa del Tarajal de Ceuta, tendiendo la mano a 2 chavales tirados sobre la orilla que les piden ayuda, con el titular: un centenar de migrantes intentan llegar a nado a Ceuta. Ocurrió la pasada madrugada, la del sábado al domingo, cuando decenas de marroquíes, la mayoría jóvenes, aprovecharon la niebla y la baja visibilidad para echarse al mar. Leo en El Faro de Ceuta que Marruecos ha desarticulado otra red a través de WhatsApp en la que se instaba a entrar así en España. Israel y su plan de ocupación en la Franja de Gaza vuelven a ser asunto de portada este lunes en La Razón. La imagen de Netanyahu compareciendo ayer ante los medios con el letrero detrás: abre tus ojos a las mentiras de Hamás. En su comparecencia, Netanyahu dijo una mentira que le señalan hoy los periódicos de su país. Dijo que nunca detuvo por completo la entrada de ayuda humanitaria. Times of Israel concreta que fueron 78 días, casi 3 meses, los que el gobierno de Netanyahu paralizó en marzo la entrada de alimento o de medicamentos. En La Razón, el titular es: Estados Unidos frena los golpes contra el plan de Israel. Se refiere a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU ayer. Estados Unidos se quedó solo en su apoyo a Israel. Dinamarca, Francia, Reino Unido, Grecia, Eslovenia impulsaron esta reunión de urgencia en la que la mayoría de los países condenaron la ofensiva sobre Gaza, salvo la embajadora estadounidense, la representante de este país, que calcó el discurso de Netanyahu. Es lamentable que los miembros de este Consejo hayan vuelto a aprovechar la reunión de hoy para acusar a Israel de genocidio. Estas acusaciones tienen motivaciones políticas y son rotundamente falsas. Forman parte de una cínica campaña deliberada de propaganda. Anoche Israel volvió a bombardear el hospital gazatí de Al-Shifa, matando a 7 personas, 5 de ellos
periodistas de la televisión catarí Al Jazeera. Uno de los muertos, el corresponsal Anas Al-Sharif, de 29 años, se había convertido en uno de los rostros más conocidos de las pocas personas que pueden narrar desde dentro lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Israel le acusaba de formar parte de una célula de Hamás. Avanzan las negociaciones para Ucrania sin Ucrania. En ABC, leo este titular: Trump sopesa invitar a Zelensky a su cumbre con Putin en Alaska. En el diario.es, el análisis que hacen es que la confusión alrededor de la reunión con Trump en Alaska demuestra que es Putin quien sigue al mando. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, en una entrevista en Fox News, reconocía ayer que están organizando los preparativos por si pudiera darse esa reunión a tres. Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría con Zelensky y ahora el presidente Trump ha conseguido que eso cambie. Ahora estamos tratando de averiguar fechas y cosas por el estilo en torno a cuándo estos tres líderes podrían sentarse y discutir el fin de este conflicto. J.D. Vance ha estado en Londres este fin de semana y se reunió allí el sábado con el ministro de Exteriores británico David Lammy para hablar del plan de paz de Trump. A esa cita se invitó también a representantes de Francia, de Alemania, de Italia, Finlandia y Polonia. Y no hubo representación de España. También los líderes europeos firmaron este domingo una resolución de apoyo a la integridad territorial de Ucrania y tampoco aparece ahí la firma de España. Por eso El Español destaca en portada: grave revés diplomático para Moncloa. Los líderes europeos acordaron excluir a Sánchez de la declaración sobre Ucrania. También le dedican su editorial a este asunto, que titulan: Sánchez ya no forma parte del club al que España debe pertenecer. Sostiene este diario que, entre otras cosas, al presidente y a su imagen internacional le han hecho mucho daño los casos de corrupción. Del caso Cerdán apunta hoy El Confidencial que la mitad de los altos cargos que el exministro José Blanco recomendó a Ábalos ahora están imputados. Y del caso Leire Díez trae novedades ABC y El Periódico de Cataluña. Con este titular, en el periódico, la Fiscalía pide imputar a la excargo del PSOE Leire Díez por intentar sobornar a dos fiscales de anticorrupción a cambio de información sensible. Uno de esos dos fiscales, de los que Leire intentó conseguir información, es Ignacio Estampa, el que investigó el caso Villarejo y que fue apartado de anticorrupción, según denunció él, de manera irregular por parte de Dolores Delgado y de Álvaro García Ortiz. Lo contó aquí, en este programa, el año pasado con Alsina. Y el Tribunal Supremo ha dicho que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder porque hizo lo que quiso al margen de lo que establece el ordenamiento jurídico. Conmigo hicieron eso, los dos. Eso es lo que nosotros defendemos, pero bueno, los tribunales ya resolverán, ¿no? Con todo el respeto. Según cuenta ABC, Leire Díez ofreció ayuda gubernamental a Estampa en sus litigios con la Fiscalía General del Estado. Lo hizo el pasado 7 de mayo en una reunión en la que también estaba el empresario Javier Pérez Dolcet. Estampa grabó la conversación y denunció un mes después a la presunta fontanera. El otro fiscal al que habrían intentado sobornar es José Grinda, que lo denunció semanas antes y que directamente se negó a reunirse con Leire Díez. De las relaciones PP-PSOE, pues hoy destaca el diario.es que la renovación del Tribunal Constitucional anticipa otra batalla entre ambos, que un hipotético acuerdo no alteraría la balanza a favor de los progresistas, que ha permitido avalar la amnistía, pero el bloqueo alargaría el mandato de Conde Pumpido. ¿Y de las relaciones dentro del propio gobierno? Pues cuenta ABC que Sumar presionó a Margarita Robles para renunciar a comprar los cazas estadounidenses F-35 y proclamarlo públicamente. Sobre la ministra de Defensa cuenta artículo 14 que hay malestar con Robles y con su cúpula, que hay tensión entre el entorno de Sánchez y Defensa y que fuentes del gobierno no descartan la salida de la ministra si hay una remodelación en otoño. Llegan los rumores. Pero la incógnita sigue siendo cuál será el futuro de la izquierda, no solo en el PSOE, también en el espacio a su izquierda. Aclarando dudas, hoy da una entrevista en La Contra del Mundo Gabriel Rufián, autor de esa propuesta para armar un frente plurinacional de izquierdas. El portavoz de Esquerra Republicana Independentista dice que no se puede dejar a nadie atrás, sea de Cornellá o sea de Jaén. Y cuando le preguntan sobre ser presidente de España, pues Rufián dice, riéndose, que cómo estaremos de mal para que alguien plantee que él lo sea, que ese no es su toro.
ya está por aquí Begoña Gómez de la Fuente. Hola, Begoña. Hola, muy buenos días, Miguel. Y ya está aquí casi, para algunos, la vuelta al cole. No sé si vamos a distribuir ya unos gorilas. Con los zapatos gorila, así es. Marca española de calzado infantil desde 1942. Zapatos colegiales que aportan máxima comodidad y resistencia, cuidando del buen desarrollo y bienestar de los pies en crecimiento. Los colegiales gorila están fabricados con pieles naturales y materiales de máxima calidad, con plantillas extraíbles, punteras reforzadas, cierre de velcro y forros transpirables. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Las 8:40, las 7:40 en Canarias, tiempo ya en tertulia, en Más de Uno, hoy con Pilar Gómez. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Javier Caraballo, buenos días. Muy buenos días. Y María Daván, que creo también está por ahí. Hola, María. Hola, buenos días desde Onda Cero, Málaga. Bueno, te has hecho ya ahí. Me ha abonado ya. Se ha hecho fuerte, no, María ahí. María va a dejar ya hoy es el último día, no os preocupéis. El jueves estoy contigo ahí, Miguel, no te preocupes. Bueno, yo lo voy a agradecer mucho. ¿Espetos para los demás o no? Porque María, me habéis dejado completamente huérfano. Que si has dejado espetos para los demás. Pocos, pero aún nos va a quedar alguno. Huérfano me tenéis aquí en San Sebastián de los Reyes, que se está estupendamente bien combatiendo estos 38, 39 grados, no todavía, que llegarán luego a última hora de la tarde. Oye, Caraballo, te voy a preguntar por las imágenes que nos inquietaron a todos. Luego hablaremos de los incendios, vamos a intentar actualizar toda la información, sobre todo los que afectan a las provincias de Zamora y de León, sin perder de la atención también a otros, como en Galicia y en Navarra. Pero lo de la mezquita de Córdoba, esto es algo que desde luego nadie se vio venir, ¿no? Esa imagen que hizo temer absolutamente bastante sobrecogedora. Sí. Claro, sí, y ya se está empezando ahí alguna crítica sobre cuál fue el origen, si existe alguna negligencia o no, que yo creo que eso está bastante matizado, porque por lo que tengo visto fue un incendio en una barredora y era bastante inevitable, ¿no? Pero se abordó de forma muy rápida, y a pesar de la espectacularidad y del susto que nos entró a todos cuando vimos esas llamas saliendo por el techo, los daños son absolutamente reparables y no hay nada que lamentar que haga que el incendio pues dentro de unos años no se haya olvidado, ¿no? Pero que efectivamente nos sobrecogió a todos cuando vimos esas imágenes de la mezquita ardiendo con las llamas por fuera. Pero ya digo, lo más importante, y por cómo se desarrolló en aquella parte, es que de forma casi inmediata se dio la comunicación de que había un incendio y de que estaba controlado. Y al poco ya pues se conoció aquello. Permanecieron durante toda la noche la fuerza de seguridad y de bomberos allí para que no hubiera ningún repunte, y por lo que estoy oyendo, todos los daños que se han causado se pueden subsanar. Sí, la verdad es que fueron impresionantes esas imágenes y da mucha pena también ver cómo ha quedado la mezquita por dentro, aunque efectivamente parece ser que lo de Notre Dame enseñó muy bien a actuar de manera rápida, y los bomberos lo hicieron estupendamente. Pero sí que yo cuando vi las primeras imágenes, que además lo vi por Twitter, digo, madre mía, a ver qué va a pasar aquí, porque la verdad es que la mezquita es que es una maravilla. Desde luego, Pilar. Sí, creo que lo teníamos todo en la cabeza, era Notre Dame, como decía María, ¿no? Que aquello pudiera arder como una tea, ¿no? Afortunadamente nada que ver. Totalmente incontrolado el de la Catedral de París. Y otra cosa que quería comentar es, si se dice la barredora, yo también el otro día me preguntaba si verdaderamente es la batería de una barredora que hacía una barredora, aunque sea en un cuarto dentro de la mezquita. Quiero decir, hay cosas que también podrían ser evitables, si es que es así, Yo tampoco me quiero aventurar, pero hombre, no sé, que las guarden en otro sitio, porque hay que intentar evitar este tipo de situaciones. Hoy los técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía se van a empezar a reunir con arquitectos, con conservadores, con arqueólogos y también restauradores para
para evaluar esos daños, ¿no?, provocados por el incendio de la mezquita. Pilar, que te he dejado con la palabra. Que justo me parece que este último que apuntaba María, a mí, después del susto inicial y viendo que estaba controlado, sí me parecía oportuno ese debate sobre realmente cómo conservamos o cuidamos o mantenemos pues monumentos tan espectaculares como la mezquita, porque parte de ese mantenimiento está ver eso, pues que una barredora a lo mejor no se puede dejar como lo dejamos nosotros en cualquier lado de nuestra casa, ¿no? Que hay que, a veces te encuentras cosas cuando haces visitas que dices, uy, me llama la atención esto aquí, o estos cablecitos, qué viejos o están, o esto, y creo que sí que hay que darle una pensada a la conservación y al mantenimiento y al cuidado de cada detalle, porque todo salió muy bien, pero imaginaros en Notre Dame, acordaros lo que fue al final, unos señores que estaban allí haciendo unas obras que por supuesto no se puede prever eso, pero a lo mejor pues lo de la barredora o en este caso no, pero que nos sirva para pensar y reflexionar que a veces te encuentras cosas de mantenimiento pues un poquito mejorables. Estamos hablando de la mezquita catedral que es Patrimonio de la Humanidad desde 1984 por la UNESCO, o sea que cuesta entender quizás, ¿no?, que haya alguna de esas capillas en las que se acumule o se guarde ese tipo de material. Claro, yo entiendo que a lo mejor se puede decir, oiga, es que incidentes de esta naturaleza con barredoras que puedan salir ardiendo no se habían producido jamás. Nunca, y esta es la primera vez, que puede ser, porque tampoco yo tengo conciencia de que esto haya sucedido. Barredoras hay en casi todos los centros comerciales y públicos, y no tengo conocimiento de que esto haya pasado antes. Pasa en la mezquita de Córdoba y afortunadamente pasa a una hora en la que los propios vigilantes, sobre las 9 de la noche, los propios vigilantes que están por allí, hay sistemas de detección, pero los propios vigilantes son los que ven el humo, y entonces en 3 horas el incendio que ha afectado a un 1% de la cubierta, en 3 horas el incendio está controlado, o sea que la intervención fue inmediata. Podemos preguntarnos, ¿y si esto mismo llega a ocurrir a las 4, a las 5 de la mañana? Pues claro, pues entonces ahí ya empezamos a especular con una tragedia mucho mayor, pero afortunadamente fue así. Y de lo que podemos estar seguros es que de todo esto se sacarán lecciones. Y ya el arzobispado, el obispado está contando que cuando se termine la restauración, pues se quiere instalar un nuevo sistema de sensores y de agua pulverizada en la techumbre, que es la de madera, la más sensible de todo, ¿no? Y de todo esto, evidentemente, se sacarán lecciones. Afortunadamente no pasó nada y nos queda la duda esa, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si en vez de las 9 de la noche, que están todavía los vigilantes y es plenamente de día en verano, si ocurre a unas horas de madrugada en la que aquello está desierto? Déjame que salude a Patricia del Pozo, que es la consejera de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. Señora del Pozo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros aquí escuchando atentamente todo lo que estáis hablando sobre la mezquita. Bueno, ¿se han recuperado del susto ya? Sí, sí, la verdad es que ha sido un susto importante, ¿no? Esas imágenes nos impactaron a todos, ¿no? En uno de los patrimonios más importantes que tenemos aquí en Andalucía, pero yo creo que lo importante es que ahora es el momento, ¿no?, de la reconstrucción. Hoy mismo vamos a aprobar las primeras labores de emergencia, de limpieza y de ese escombro. Ya nos van a presentar en el día de hoy el proyecto de intervención de emergencia. Ya están nuestros técnicos preparados para seguir trabajando de esa manera coordinada como hemos hecho siempre, y son las primeras, las primeras autorizaciones que tenemos que dar. Y luego yo creo que también la mezquita está a salvo, ¿no? Está a salvo gracias a la eficacia de los planes de emergencia y a la rápida actuación de los servicios de extinción y la coordinación entre instituciones, ¿no? Y verdaderamente las imágenes nos conmovieron a todos, pero verdaderamente también la actuación fue tan impresionante y tan rápida que los daños quedaron muy limitados a lo que podía haber sido, ¿no? Por tanto, los planes de autoprotección, en este caso el de la mezquita, han funcionado a la perfección. Consejera, ahora le pregunto por ese primer balance de daños, pero sí me gustaría saber su impresión personal, porque creo que sí que ha tenido oportunidad, ¿no?, de entrar dentro de la mezquita. Sí, nosotros estuvimos inmediatamente, horas después, estuvimos también con el cuerpo de bomberos, que han hecho una labor
extraordinaria. De hecho, hay un detalle que quiero comentaros. Cuando estuve hablando con ellos, ¿no? Me dijeron, consejera, es que nosotros, todos los bomberos de la ciudad, todos conocemos la mezquita como la palma de nuestra mano, gracias a todos los simulacros que se hacen, y eso nos permitió perfectamente de noche a esas horas intervenir y saber perfectamente lo que teníamos que hacer, ¿no? Luego cuando entramos, pues hombre, ves los daños, ¿no? Son una capilla fundamental de donde partió todo el fuego y las dos que están justamente a los lados. Entonces cuando ves las imágenes, esas 3 capillas, ¿no? Que la ves además muy aparatoso, con el humo negro y tal, te impacta. Pero también es verdad que cuando ves la inmensidad que tiene la mezquita, que solo en su interior supera los 13.000 metros cuadrados, el daño está muy, muy, muy localizado en unos 50, 60 metros cuadrados aproximadamente, y es perfectamente restaurable, que es lo que se va a hacer, ¿no? Y luego hay imágenes también que no han sufrido ningún tipo de daño, el retablo justamente de la capillita de al lado, el Cristo, la pintura de la Anunciación, el San Nicolás. O sea, ha habido determinados bienes también que no han sufrido ningún tipo de daño, ¿no? Y luego una de las cubiertas, la más deteriorada, se había restaurado, era de nueva incorporación, pues de hace 6 o 7 años, o sea que tampoco era una cubierta de las más antiguas dentro de la propia mezquita catedral, ¿no? O sea que está todo muy limitado. Y como digo, pues hoy mismo ya, llevamos trabajando evidentemente desde esa misma noche, pero hoy mismo ya se va a aprobar, como digo, el plan de emergencia, el plan de intervención de emergencia, y ya esperaremos al proyecto que vendrá después, al de restauración, conservación, que vendrá luego, y en el que por supuesto van a contar con toda la colaboración, pero no como ahora, sino de siempre. Es que hay una coordinación extraordinaria con el Ayuntamiento y el Cabildo en la gestión de la mezquita catedral. ¿Se conoce ya alguna conclusión, digamos, determinante de esa investigación pericial de la Policía Científica? Todavía no ha salido el informe, todavía está en investigación lo que pudo suceder y todavía no tenemos el informe. Lo que sí tenemos ya es una estimación inicial de lo que puede costar el proyecto de restauración, en torno al 1 millón de euros aproximadamente. Es una estimación que se ha hecho de manera muy inicial, que ponemos por supuesto en cuarentena, porque eso no se puede saber con exactitud hasta que no se presente el proyecto de restauración y de conservación. Consejera, ¿y esto cómo se financia, ese 1 millón de euros? Bueno, en principio yo no creo que el Cabildo tenga ningún problema en financiar esa intervención. La mezquita catedral es un monumento que funciona muy bien, que tiene más de 2 millones de visitantes cada año, pero lo que sí es necesario, más que lo que es la cantidad, el presupuesto, la cantidad económica en sí, lo que sí es muy necesario para que salga todo muy bien y muy rápido, la coordinación. Des en cuenta que la Delegación de Cultura, lo que es la Consejería, y la Delegación de Cultura, en este caso de Córdoba, tiene que intervenir prácticamente en todo, en las autorizaciones, en la supervisión. O sea, hay un mano a mano perfectamente con los técnicos, y nosotros, a su vez, con el Ministerio y con la UNESCO, porque, como saben, la mezquita catedral es patrimonio mundial. Por tanto, estamos perfectamente coordinados con el Cabildo, con el Ministerio, con UNESCO, para ir lo más rápido posible en ese proyecto de restauración. Por tanto, con independencia del presupuesto, que estamos hablando, como digo, de un conjunto, de un monumento que está financieramente muy saneado porque tiene muchísimas visitas, lo importante, más que eso, es precisamente esa coordinación en las autorizaciones y en la supervisión y en todo lo que es el seguimiento de la restauración de la mezquita. ¿Es habitual en estos casos, le pregunto, que se almacenen en lugares tan protegidos, ¿no?, como la mezquita catedral, sillas, aparatos eléctricos, que haya ahí una barredora eléctrica? ¿Esto a ustedes no les sorprendió en un primer momento cuando supieron que ahí podía estar el origen del fuego? Bueno, sobre ese tema que se está hablando mucho, ¿no?, de que el origen del fuego pudo estar ahí. Bueno, yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser muy prudentes y esperar a que salgas, al que se termine pues esa investigación, ese informe
que se está haciendo, ¿no? Entonces, el plan de autoprotección de la mezquita, ¿no?, que ha demostrado que funciona perfectamente gracias a esos simulacros periódicos que se hacen y a que se evalúan permanentemente los riesgos, yo creo que es lo que tenemos que poner en valor, ¿no? O sea, la distribución de la mezquita, todo, las zonas que tienen más riesgo, menos riesgo, todo eso se contempla en el plan de autoprotección, plan que está actualizándose permanentemente. De hecho, he leído también, ¿no?, que el Cabildo tenía pensado trasladar todos esos enseres a unos locales que había adquirido ya y que estaba remodelando, estaba actuando sobre ellos para poder trasladar todos esos enseres, ¿no? O sea que todo está en permanente actualización, ¿no? Y como digo, los planes reconocen las zonas de riesgo y reconocen qué cosas se pueden mejorar o dónde hay que intervenir más rápidamente cuando surge una emergencia. Yo creo que esto es lo que hay que poner en valor y esperar a que salgan esos primeros, esos primeros análisis, esos informes que se están haciendo de la investigación. Yo tengo que deciros, ¿no?, y tengo que reconocer que el Cabildo hace una gestión excelente de la mezquita catedral. Yo llevo en la responsabilidad de cultura ya prácticamente, he tenido 2 años en educación aquí en Andalucía, pero prácticamente desde que empezó el gobierno del cambio, el gobierno de Juanma Moreno, y hemos tenido una colaboración y coordinación permanente con el Cabildo y con el Ayuntamiento. Y la verdad es que la gestión es excelente. Es más, por citar un ejemplo importante, ahora mismo estamos tramitando el plan director que ha elaborado el Cabildo con las distintas instituciones, con el Ayuntamiento, nosotros, y el plan de gestión que está tramitando el Ayuntamiento y que abarca no solo lo que es la parte de la mezquita, sino todo el casco histórico de Córdoba. Con esto, ¿qué quiero decir, no? Que tenemos una absoluta coordinación, complicidad entre instituciones cuando se trata además de patrimonio, como en este caso, que son gestionados directamente por otra institución como es el Cabildo de la Mezquita Catedral de Córdoba. Escuchándole hablar del Cabildo y de la gestión excelente, entiendo que usted no cree que haya lugar para un debate de, por ejemplo, la plataforma de la Mezquita Catedral, que está diciendo que quizás con una titularidad pública la gestión hubiese sido otra. Bueno, yo creo que la gestión de la mezquita está más que garantizada, no solo porque el Cabildo lo está haciendo muy bien y lo hace perfectamente, como digo, ahora mismo se están tramitando el próximo plan director de la mezquita, que va a marcar toda la hoja de ruta en los próximos años, y es que es fundamental además en los patrimonios mundiales, sino que, como digo, hay una coordinación excelente entre administraciones, ¿no? Y de hecho se demostró ante este lamentable suceso, ¿no?, este incendio, se demostró desde el primer momento cómo funcionó todo a la perfección. Nosotros hemos estado también en colaboración con el Ministerio, he hablado en varias ocasiones con el Ministro, nos han ofrecido toda la ayuda, se activó inmediatamente el Plan de Emergencia Nacional, nosotros hemos estado en permanente, de hecho mi directora general está hoy ya en Córdoba, en la delegación, trabajando con los técnicos del Cabildo y del Ayuntamiento, o sea que hay una coordinación perfecta, ¿no?, en este patrimonio mundial. También quiero decir, nosotros tenemos ya un rodaje importante, ¿no? Tenemos varios patrimonios mundiales, tenemos 8 patrimonios mundiales en Andalucía y tenemos ya pues una larga trayectoria en la protección y Andalucía pues está a la cabeza en estos momentos en la salvaguarda de los bienes patrimoniales. Recientemente, hace unos meses, pusimos a prueba el primer plan de salvaguarda que se ha puesto en España, que se ha implementado en España en un conjunto arqueológico al exterior, como es el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, y lo pusimos a prueba hace unos meses con un simulacro espectacular que se llevó a cabo frente a todo, ¿no?, frente a terremotos, frente a incendios, frente a cualquier tipo de incidencia, ¿no?, y funcionó perfectamente, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Evidentemente los incidentes suceden y hay algunas veces que son inevitables. Por eso están los planes de emergencia, por eso están los planes de autoprotección. Si no
hubiera posibilidad de que esto ocurriera nunca, pues no habría necesidad tampoco de esos planes de autoprotección, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos preparados y en permanente revisión en todos nuestros patrimonios. Tenemos una riqueza patrimonial increíble en Andalucía, como todo el mundo sabe. Consejera, no sé si es consciente de que en las redes sociales, que esto siempre hay que ponerlo en cuarentena, hay quien ha aprovechado este incendio de la mezquita del viernes pasado pues para hacer todo tipo de apología, ¿no? Estamos con un ambiente un tanto caldeado después de lo que estamos viviendo en municipios como Murcia. ¿Usted es consciente de esto, de que ha habido ciertos ataques, incluso de en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, ¿no? Y pues siempre hay distintas posturas, distintas opiniones, distintas posiciones, ¿no? Pero yo francamente me quedo con alguno de los Twitter, bueno, ahora se llama la red X, ¿no? La red social X, como los que se produjeron en el día de ayer, ¿no? De la señora, de la directora general de la UNESCO, ¿no? De Audrey Azoulay, la señora Azoulay, que felicitó, ¿no? Y puso en valor la rápida actuación de todas las entidades que evitó pues que aquellos daños, ¿no? O que esos daños que de la mezquita hubiera ido a mayores, ¿no? Y felicitó la rápida intervención en este incidente, ¿no? Esos son los Twitter con los que yo me quedo, porque que el plan de autoprotección y los mecanismos de defensa han funcionado gracias precisamente a ese rodaje de tantísimos años, yo creo que quedó de manifiesto en el pasado sábado, ¿no? Todo el mundo tenemos en nuestra retina lo que ocurrió en Notre Dame, y sin embargo nosotros aquí en Andalucía en 2 horas estaba el fuego extinguido y con el menor daño posible de ese magnífico patrimonio mundial que es la Mezquita Catedral de Córdoba. Consejera, le robo solo un minuto, que está ese Caraballo pidiendo la palabra desde Hombre, hace ya... amigo Caraballo, que ya lo he escuchado sé. esta mañana, que se lo sabe todo estupendamente de la mezquita. A ver, Javier, dale. Consejera, muy buenos días. Pues sobre algo que le preguntaba a Miguel de las críticas que ha desatado el Cabildo Catedralicio. Me ha llamado la atención de que quien ha llegado más lejos ha sido el portavoz del Partido Socialista, que habla directamente de una negligencia. ¿Usted puede descartar que el origen del incendio haya sido una negligencia? Yo solo le voy a decir 2 cuestiones a esa pregunta que usted me hace. La primera, no se puede hacer ningún tipo, ¿no?, de valoración de las propias causas del incendio, hasta que no tengamos el informe. Por tanto, cualquier tipo de valoración, como lo que ha hecho ese portavoz, ¿no?, a mí me parece un poquito en estos momentos imprudente, cuanto menos imprudente. Siempre hay que esperar los resultados de las investigaciones que hacen los profesionales para saber exactamente lo que ha ocurrido y, en consecuencia, opinar. Por tanto, yo no voy a dar ninguna opinión hasta que no se sepan realmente lo que ha ocurrido. Pero, desde luego, yo repito, ¿no?, lo que he dicho anteriormente, la Iglesia lleva gestionando la catedral, la Mezquita Catedral, muchísimos años, muchísimos siglos, diría yo, de una manera excelente. La conservación de la Mezquita Catedral es excelente, está en permanente conservación y yo creo que dar ese tipo de opiniones cuando todavía no se saben de manera cierta ni qué es exactamente lo que ha ocurrido, pues me parece cuanto menos imprudente. Hay que ser cauto y hay que ser prudente. Y por otro lado, también se deben de poner en valor, que es lo que yo he hecho hace unos minutos, ¿no?, la rapidez con la que se intervino, ¿no?, y cómo se intervino. Sería imposible, Javier, sería absolutamente imposible esa rápida intervención de los bomberos y cómo fueron a tiro hecho, cómo intervinieron a esas horas de la noche, en la catedral, cómo sabían perfectamente dónde tenían que acudir. También es verdad que todas las capillas cuentan, ¿no?, con ópticos térmicos en 2 tecnologías que, según el plan de autoprotección, pues cubren el mayor espectro de fuego posible y lo cubren todo, ¿no? Por tanto, esa rápida intervención y cómo se extinguió. Entonces, yo creo que en estos momentos lo que hay que poner de manifiesto es que hay determinados tipos de incidentes que muchas veces son inevitables. Ya lo veremos cuando salgan
esa investigación y ser prudentes, ¿no? Y por supuesto no echar por tierra nunca la gestión y la conservación de ese magnífico monumento, de esa mezquita catedral, porque son ya muchos siglos, muchos años, y nos sentimos muy orgullosos de cómo está la mezquita catedral, que es una auténtica maravilla cuando se llega allí, ¿no? Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deportes, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana en Onda Cero, en Más de Uno. Un saludo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y un placer estar con vosotros. Un saludo. Hemos llegado a las 9:05, 8:05 en Canarias. Vamos a hacer una pausa y enseguida actualizamos la información de esos incendios que siguen afectando, entre otras, a la provincia de León y ese parque natural de las Médulas. Y 8 y 8 en Canarias. Seguimos aquí en tiempo de tertulia con María Daván, con Javier Caraballo y Pilar Gómez. Caraballo, ¿te has quedado más tranquilo? Sí, vamos, a ver, me han estado mandando algunos oyentes después que por lo visto incendios de barredoras hay, que ha habido otros casos en España en centros comerciales que yo desconocía, pero si esto es así, evidentemente a partir de lo que ha ocurrido en la Catedral de Córdoba, porque si estos días anteriores ha salido ardiendo una barredora en plena calle, pues no le hemos prestado atención, ¿no? Pero a partir de ahora la presencia de estas máquinas de limpieza en los sitios públicos, pues museos y todo eso, yo creo que tendrá que descartarse por completo, ¿no? Sobre todo porque ya, como nos comentaba también la propia consejera y también habían informado desde el Cabildo, había un plan para trasladar, aparte, todo ese material, ¿no?, que venían almacenando, que es un poco, en fin, sorprendente para alguien que es un poco lego en la materia, ¿no? Pero donde se cuidan tanto los espacios, que se acumule tanto material y además aparatos eléctricos, bueno, pues ahí dejamos que avance la investigación. Lo que preocupa, sin lugar a dudas, si no dejamos el tema del fuego, son los incendios que se han convertido en esta parte del verano de las últimas 2 semanas, porque veníamos de un verano que había sido, y lo digo entre comillas, ¿no?, y con todas las cautelas, más o menos tranquilo, pero claro, se están aliando todos los fenómenos que más propician este tipo de incendios, ¿no? La bajísima humedad, las temperaturas que estamos viviendo con esta ola de calor tan prolongada y los fuertes vientos, y estamos viendo cómo los incendios están afectando pues a varias comunidades autónomas, como es Galicia, como es Navarra y como es la comunidad de Castilla y León, y en concreto estamos muy pendientes de actualizar enseguida toda la información que nos llega de León, que hablábamos antes de lugares, parajes naturales, patrimonios de la humanidad. Y María, en este caso estamos hablando del paraje de las Médulas, que también tiene esa misma condición, ¿no? Que hablábamos de la mezquita, de otra condición, pero ahora mismo afectado por las llamas. Sí, ya nos hemos acostumbrado a que los incendios sean el pan nuestro de cada día, pero la verdad es que es una tragedia ver cómo se destruye estos parajes naturales pues a lo largo. Ha habido también en Ávila, que ya está más o menos controlado, en mi tierra, en Carcastillo. Es una pena y sobre todo porque, bueno, hay algunas cosas que igual son más inevitables, algunos de ellos, como por ejemplo los que se pueden producir por unos rayos en un momento determinado, pero lo que sigue siendo verdaderamente indignante es que algunos de ellos sean provocados. Unos cuantos. Te voy a interrumpir un segundo, María, perdóname, porque creo que puedo saludar a Eduardo Diego, que es el delegado territorial de la Junta, precisamente en la provincia de León. Delegado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Le voy a preguntar por lo último, ¿cuál es la situación ahora mismo en la provincia de León, donde llevamos contando ya desde primera hora de la mañana que había varios incendios activos y donde el panorama, desde luego, pues no es el más deseable, sin lugar a dudas? Pues no, efectivamente no es el más deseable. Hemos tenido un fin de semana muy, muy complicado en la provincia de León. Ahora mismo tenemos 11 incendios activos, 2 en nivel de gravedad 2 y 2 en nivel de gravedad
uno, y especialmente pues bueno el de médulas, el espacio natural de las médulas que nos obligó ayer al desalojo de varias localidades y bueno, a una intervención que por la noche ha sido efectiva, que hemos trabajado en defensa de 2 poblaciones, de Borrenes y de La Chana, con un sistema de fuego técnico, de contrafuego, que nos ha permitido en este caso también frenar lo que era el avance de las llamas y del fuego, y esperemos que con la climatología no sea tan adversa como estos días pasados y podamos seguir trabajando en ese incendio. ¿Qué saben del impacto que ha tenido en esa zona del paraje natural de las Médulas? Bueno, pues el impacto, fundamentalmente lo que hay que hacer es sobre todo destacar el trabajo del operativo y sobre todo que no ha habido efectos a nivel personal, ¿no? No hemos tenido daños personales, que yo creo es lo más importante, ¿no? Se desalojó parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con el delegado. Vamos a intentar recuperar esa conversación. Nos estaba actualizando el delegado territorial de la Junta en León sobre los 11 incendios que están activos a esta hora en la provincia de León, 2 de ellos de nivel 2, y estábamos intentando saber exactamente cómo ha afectado a ese paraje natural de las Médulas, donde en la tarde de ayer parecía que las llamas no avanzaban hacia ahí, pero hubo un cambio de viento. Delegado, creo que ya nos escucha de nuevo, y la situación cambió repentinamente. Sí, fue digamos una reacción de estas climatologías extrañas que bueno, pues con unos vientos variables muy fuertes, por encima de 50 kilómetros hora, que no estaban previstos, pues hicieron incluso que tuviéramos que levantar el dispositivo que estaba trabajando en esa zona de las Médulas y provocó, digamos, esa bajada hacia lo que es Médulas y Carucedo, con una rapidez pues que decían que 10 veces por encima de lo que estaba previsto, con un frente y longitud de llamas 10 veces por encima también de lo previsto, y bueno, pues es lo que provocó esa situación que digamos superó cualquier tipo de capacidad de extinción de incendios, digamos, de estos incendios extraños que se comportan de una forma muy adversa, con humedades muy bajas de lo que es la vegetación y con climatologías y temperaturas muy altas. Y encima, si añadimos el viento inesperado, pues es lo que provocó ayer la situación esa no prevista en esa zona de las Médulas. Le estaba preguntando por el alcance. ¿Qué saben hasta ahora de cómo están las Médulas? Bueno, las Médulas, en lo que tiene que ver con lo que es el paraje espacio natural, por supuesto ha sido afectado, y bueno, lo que es el patrimonio digamos histórico y cultural, que es las propias minas, pues, y la red de canales, pues no tanto, ¿no? Pero lo que es el espacio natural como tal sí ha tenido su efecto, y también lo que son las 2 poblaciones de las Médulas y Carucedo. Estamos leyendo informaciones de compañeros del diario de León que están contando su frustración, porque están hablando de personas evacuadas, de casas destrozadas, de animales muertos. Entiendo que todavía es muy pronto para hacer un primer balance. Es pronto, ¿no?, para hacer un balance. Lo que sí puedo, digamos, es que la Junta de Castilla y León en este caso va a poner a disposición de las personas afectadas pues una línea de ayudas para todo aquello que se haya podido poder afectar a nivel de propiedades, pues por lo menos mitigar, ¿no?, esos daños. Va a haber una línea por parte de la Junta para atender esos daños. Y luego, por otro lado, también en este caso ser implacables, ¿no? Hay que ser implacables contra aquellas personas que provocan incendios, que provocan este tipo de siniestros, y que hay que perseguirlos, ¿no? Hay que denunciarlos, hay que colaborar a que esas formas de actuar pues no se extiendan, y sobre todo es eso, ¿no?, señalarlos y ser implacables contra aquellos que provocan estas tragedias, que ponen en riesgo vidas de los propios ciudadanos en sus localidades, vidas de los operativos contra incendios, y también en riesgo, pues como decimos, propiedades, patrimonio natural, patrimonio histórico y cultural, como en este caso las Médulas. En este caso no sabemos exactamente si el fuego fue intencionado. En otros parece que tienen más pistas de que sí ha sido así. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos constancia de que ha habido 2 de estos incendios que son provocados por rayos, pero ahora mismo tenemos 11 incendios en la provincia de León. No es casualidad. Yo creo que al final hay que combatir todo ese tipo de conductas, hay que ser, como digo, implacable contra ese tipo de acciones, denunciarlas, señalarlas y sobre todo perseguirlas, ¿no? Delegado, ¿cuántos vecinos están fuera de sus casas ahora mismo? Ahora mismo son en torno a unas 800 personas las que tuvimos que movilizar en estos pueblos de estos 3 ayuntamientos, de los ayuntamientos de Puente Domingo Flórez, Benuza
y Borrenes, y también Caucedo, 4 ayuntamientos, se desplazaron hacia Ponferrada, pero solo hemos tenido que alojar en los espacios que hemos habilitado, en el Colegio Mayor concretamente de la Universidad en Ponferrada, a una veintena de personas. El resto, de alguna forma, se arregló con familiares bien en Ponferrada o en el entorno también de las médulas, con lo cual se desalojó a 800 personas, pero únicamente hemos tenido que dar alojamiento a 20. Le hago ya la última pregunta. ¿Cuántos medios están trabajando ahora mismo? ¿Se han incorporado también los medios aéreos? Bueno, todavía los medios aéreos no pueden trabajar por temas de luz y de horarios de vuelo. Empezarán a funcionar a partir de las 9:30 de la mañana, pero bueno, vamos a disponer de medios aéreos, concretamente dos focas, dos aviones. Vamos a tener también helicópteros también contra incendios. Vamos a tener diferentes dotaciones y cuadrillas terrestres. También contamos con la colaboración, como no, de quien se ha movilizado de la UME, eso en lo que tiene que ver con médulas, y en el resto de incendios, pues igualmente, ¿no? Tenemos que trabajar con medios aéreos que se van a poner en funcionamiento a partir de las 9:30 de la mañana. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta y en la provincia de León. Gracias por atendernos esta mañana y mucha suerte en esas tareas de extinción. Muchas gracias, y a ver si va todo mejor. Muchas gracias. Un saludo, buenos días. Bueno, tremendo lo que estamos viendo y los testimonios que vamos a seguir escuchando a lo largo de la mañana sobre el impacto que está teniendo en muchas zonas, parajes naturales y después también en propiedades, porque estamos viendo ya que ha afectado a muchas de estas propiedades y gente en una zona, lógicamente, que la gente, muchos se ganaban la vida por el turismo, ¿no? Que hay en una zona tan querida ahí en la comarca del Bierzo. No sé si lo conocéis, la zona de las médulas. Yo no, la verdad es que no, y además era siempre una de mis cosas pendientes y además, estoy segura de que iré tarde o temprano porque me apetece muchísimo. Es una pena que se destruyan este tipo de parajes y es una pena también que afecte a muchas personas que efectivamente a lo mejor han perdido con este incendio su modo de vida. Está muy bien lo de las ayudas, pero vamos a ver con qué agilidad llegan a estas personas. Y luego el delegado hablaba de ser implacable contra los que producen este tipo de incendios. Yo no sé, sí que me gustaría saber, una estadística de hasta qué punto se pilla a las personas que producen estas catástrofes. No, yo creo que el número de detenciones es mínimo y de los grandes incendios que ha habido en los últimos años en España, yo no recuerdo, la inmensa mayoría es que es muy complicado. Yo eso entiendo, si hay un tipo que va por la carretera y va prendiendo fuego a un bosque en distintos puntos con su coche, pues que eso es muy difícil. Como no hay cámaras de seguridad en el bosque y demás, por eso además muchas veces estos incendios se producen cuando los propios pirómanos tienen estudiado que existe una previsión de viento favorable para que el incendio se pueda descontrolar y incendian el bosque y detienen a estos tipos. No, la inmensa mayoría de los casos no, porque son enfermos mentales, creo yo, y no lo detienen nunca. Ahí no se puede avanzar. Donde se puede avanzar es en algo que en fin, antes había un montón de labores agrícolas en el campo, desde los que cogían leña para el cisco picón y los rebaños, y cada vez la desaparición del hombre de esos entornos hace que crezca mucho más el matorral y que el bosque esté mucho más expuesto. Y la prohibición de hacerlo, por otra parte. Y cuando llega un año de lluvia como el que hemos vivido esta primavera e invierno en España, el verano tiene que ser necesariamente de dedos cruzados, porque sabemos que puede ocurrir. Bueno, déjame que avance con otros contenidos que tenemos hoy sobre la mesa, porque hoy era un día marcado por el Gobierno. En teoría tendría que haberlo hecho mucho antes, ¿no? Porque ya tenemos aquel auto que salió en el mes de marzo, creo que es, en el que se responsabilizaba al Gobierno de la suerte de esos alrededor de 1.000 menores inmigrantes no acompañados, solicitantes de asilo,
que llevan mucho tiempo en Canarias, para que se hiciese cargo de ellos y para que iniciase pues el correspondiente traslado a centros estatales de la península. Eso no se va a producir hasta el día de hoy, si tenemos la confirmación, si no hay problemas con los vuelos, porque se tiene que alojar a todos ellos y también a los acompañantes. Ahí lógicamente no viajan solos. Les acompañan pues representantes del Ministerio de Migraciones y de Inclusión y también de esas entidades que han venido trabajando directamente y cerca de ellos y que son por decirlo con otras palabras, ¿no? Con quienes tienen más confianza en esta ruta, hablando de lo que estamos hablando, ¿no? Que son chavales y niños y niñas especialmente vulnerables que van a iniciar pues el traslado a la península. No van a ser 8 finalmente, van a ser 10 y a partir de ahí pues se irán contemplando 2 traslados cada semana en grupos de 15 y de 20. Escuchamos en los últimos días a la ministra El Masai decir que no va a haber excepciones en las comunidades. En el caso de la Comunidad de Madrid, parece que aquí no van a venir porque hubo un centro que no iba a poder acoger a menores, que estaba habilitado para ello, pero no había, unos permisos para este tipo de tareas y de ocupaciones. Y a partir de ahora, pues se abre un debate político porque a final de mes hay que decidir, y esto va a pasar por Consejo de Ministros, otro reparto, aunque no me gusta hablar en términos de reparto, sino más bien en términos de acogida de otros 4.000 menores, ¿no? Que siguen desde hace mucho tiempo en centros hacinados, no solamente en Canarias, sino en las ciudades autónomas, a que las comunidades autónomas se pongan de acuerdo y cada una acoja con su correspondiente partida económica a estos menores. Os pregunto, hemos llegado después de mucho tiempo, ¿no? Y también de mucho tiempo de arrastrar los pies por parte del Gobierno, porque el Supremo había dicho que tenía que hacerlo, creo que en un plazo de 10 días. Pilar. Y además el día 28 es esa fecha donde tendrá que asumir el Gobierno y las comunidades autónomas que hacen definitivamente con estos niños, que además se nos olvida mucho, bueno, niños o jóvenes, porque los que van a trasladar hoy ya son adolescentes, años, están todos sí. en torno a eso, a mayores de 16 años. Ahora me estaban comentando que posiblemente, si todo va bien, el viernes se intente esa segunda viaje de otros 10 chicos y yo preguntaba ahora esto de, bueno, ¿por qué la queja que hacían en la Comunidad de Madrid de por qué no se dice o no se informa a las comunidades autónomas dónde van? A mí me parece que aquí tanto unos como otros hacen política con la vida de estos chavales que al fin y al cabo ellos no han decidido la vida que tienen, que se nos olvida que son menores. Y me parece que es muy irresponsable que se sea incapaz de llegar a un acuerdo para que tengan unas garantías mínimas de condiciones de vida. En artículo 14, que damos una información, hablábamos con una experta, una abogada que trabaja y activista que trabaja en Tenerife y está con ellos y alerta o pone mucho el foco que realmente no está adaptado el sistema de acogida estatal para las necesidades de estos chicos y chicas. Dice que al final a veces pues les generamos o se les generan unas situaciones de riesgo porque no están trasladados a centros donde están solo con gente de su edad, sino que a veces se les lleva con gente adulta que no tienen los recursos necesarios, y creo que eso es lo que hay que hablar. El Gobierno ha intentado tirar la pelota todo el rato a las comunidades del PP, que por supuesto tienen su responsabilidad porque son las que gestionan, pero a mí tampoco me parecía tan difícil llegar a un acuerdo para que estos chavales viajen en condiciones y con garantía de que va a haber una aportación económica suficiente y necesaria para que estén bien tratados. Luego vamos a ver ya si el PP se deja llevar por este debate para mí súper irresponsable y gravísimo que está planteando el señor Abascal, que ayer ya hizo unas declaraciones fuera de lugar, una vez más, y muy peligrosas, justo cuando lo que estamos hablando es de chicos y chicas que necesitan venir, que necesitan que Canarias no les puede dar esa cobertura. Y este debate me parece que se utiliza políticamente, pero insisto, el Gobierno, más allá de los reproches que puede hacer a las comunidades del PP,
que por supuesto se pueden hacer, para mí sobre todo en el discurso, porque luego el día a día son las comunidades, las del PP, las del PSOE, todas las que gestionan a los menores. Y espero que de aquí al 28 no nos veamos en un tira y afloja, y me parece lamentable que estemos hablando de cómo se le traslada a estos niños totalmente de una forma casi avergonzante. Caraballo. A ver, es que este tema muy complejo. A mí me preocupa una barbaridad por cómo se extienden algunos bulos en la sociedad sobre los inmigrantes, la inmigración, y me preocupa además la realidad en sí, ¿no? La necesidad, la obligación moral, humana, que tiene cualquier ciudadano, cualquier español, para mostrarse sensible ante adolescentes que llegan. Dentro de, primero hablo de forma muy sintética, de los menores en sí mismos. ¿Tiene España, cada uno de nosotros, como ciudadanos, la obligación que estaba diciendo de acoger a los menores? Sí, pero también hay que revisar esas políticas, porque desde mi punto de vista, y he insistido en esto varias veces aquí, lo que no tiene ningún sentido es que la mayoría de los menores inmigrantes que tenemos acogidos en España sean de Marruecos. Si hay 2.000 del África subsahariana en Canarias, pues es mucho más razonable que se acojan a personas de países, a menores de edad, de países que no existen, que con Marruecos, que dentro de África es el país más desarrollado. ¿No nos parecería normal que España llegue a acuerdos con Marruecos para ayudar al desarrollo de estos jóvenes, pero en Marruecos? ¿Tienen que estar en España ocupando plazas de menores que podrían ocupar estos otros? Pues eso es un debate, por ejemplo, que ni se aborda y que a mí me parece que lo debía de plantear desde luego la oposición, porque como no se puede tratar este tema es como lo hace el gobierno. En Andalucía, por ejemplo, que yo sepa, hay unas 2.500 plazas de menores y están todas ocupadas. Y el gobierno dice, ahora tiene usted que acoger a otros 2.000 menores más. Pero oiga, y tendrá que hacer otros edificios paralelos, ¿no? Porque esto no cabe, ¿no? Y luego está lo que de forma paralela va transcurriendo, Miguel, que citabais antes, ¿no? La sensación, había una encuesta de Ipsos del mes pasado, que cuando le preguntaban a los españoles si pensaban que vivíamos en una sociedad rota y en decadencia, más del 55% de los españoles piensa que España es una sociedad rota y en decadencia. Por eso Vox incide en este tema, porque culpa a los inmigrantes de que nos están robando nuestra identidad. Y podemos pensar lo que queramos, pero que la mayoría de los españoles lo que piensa es eso, no solamente en la derecha, en Vox, por ejemplo, ese sentimiento está siempre por encima del 80%, pero es que en el PSOE, cuando le preguntan a los votantes del PSOE si piensan que España es una sociedad rota y en decadencia, el 40% dice que sí. Entonces, oye, tenemos un problema muy grande que tratar todo esto, y cuando, por ejemplo, como decíais antes, en el nuevo curso político se empieza a tratar el tema del velo, vamos a pensarlo. O sea, hay que tener en consideración dos cosas. Primero, esto que se va creando entre la gente, que van extendiendo los bulos, como a todos los inmigrantes cuando llegan a España le dan un móvil y 700 euros. Estos son especies que corren por ahí, ¿eh? Y te encuentras defendiéndola a gente que tú dices, pero por favor, tú se te supone culto, preparado, y vas diciendo esas barbaridades. Eso se extiende. Y con lo del velo, pues yo soy partidario de, por supuesto, que hay algunas restricciones como se han adoptado en los países europeos, hay que adoptar. Yo el velo completo, que una mujer esté por la calle, que no se le vea nada más que los ojos, eso no debería estar permitido en España. Bueno, hay que diferenciar entre el velo y el niqab también, que hay diferencias. Claro, pero eso es claro. Eso es otro debate. Dejadme que salude a Cecilia Estrada, que es investigadora del Instituto de Migración de la Universidad de Comillas. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación a estar aquí. Sí, tenemos un debate muy enconado, como todo lo que tiene que ver con la política en nuestro país, pero te hemos llamado esta mañana porque nos interesa en concreto este proceso de traslado, de acogida, ¿no? de este grupo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo. Estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, ¿no? Que va a llevar un tiempo, si tal
como tenemos la información, se van a hacer semanalmente en 2 distribuciones de entre 15 y 20. Podemos estar pues medio año trasladando a estos menores y venimos prácticamente después de 5 meses en lo que no ha habido respuesta. El complejo sistema de atención a estos menores entiendo que es un elemento añadido, ¿no?, de dificultad, sobre todo porque todos ellos requieren un tratamiento individualizado. Completamente de acuerdo, es tal y como tú señalas, pero sobre todo yo creo que tenemos que poner el foco en que España está viviendo un cambio de rutas, menos cayucos, por supuesto, hacia Canarias, más llegadas por la vía argelina hacia Baleares y la península, y esto se suma al reto de reubicar a estos, como tú mencionabas, más de 3.000 menores desde estos territorios ya saturados. Y todo esto nos está pasando mientras la Unión Europea empieza a aplicar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Y las personas que están en primera línea recibiendo a todas estas personas, pues nos han dicho y nos siguen comentando sobre los déficits de la protección en la infancia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está cambiando? Pues que, como tú señalabas, ahora tenemos una especie de maquinaria o de proceso que va a 2 velocidades. Por un lado, tenemos la parte del Pacto Europeo que combina un cribado en frontera, unos procedimientos acelerados, una solidaridad obligatoria como las reubicaciones, el apoyo financiero y además operativo, y con unos plazos de implementación que están corriendo hasta el año 2026. Y por el otro lado tenemos la urgencia y la tendencia de estos cruces por mar, pues sí a la baja, pero al alza en el Mediterráneo occidental por la vía argelina hacia España. Entonces, en este sentido, la Agencia de Asilo de la Unión Europea está constatando unos volúmenes que son extremadamente elevados en cuanto a las solicitudes de menores de protección internacional, sobre todo de menores extranjeros no acompañados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchos casos esta ruta traumática y este proceso tan elaborado y tan súbito para todos ellos, porque no olvidemos que la ruta migratoria no es un viaje turístico, no es subirse a un ferry y no representa una vacación en absoluto. Es una ruta traumática, es un proceso por el que muchos de estos jóvenes, una vez que llegan, se ha constatado por las ONGs que no pierden el habla en algunos casos, no saben narrar exactamente qué es lo que ha ocurrido, y el proceso de asilo al que han de acogerse pues tiene una serie de requerimientos en donde la principal cuestión es la narración del joven, no solamente de lo que ocurría en su país de origen, sino de lo que le ocurrió durante el trayecto y las razones por las que no puede volver a ese país de origen, y incluido, sea el país que sea, ¿no? Porque si la vida no es viable en determinados países, pues entonces sí que ha de ponerse ese foco en esa vulnerabilidad, en ese momento y en esa situación en donde el joven tiene su vida amenazada en ese país. De los jóvenes que forman parte de este grupo, creo que prácticamente el 80-90% proceden de Mali, vienen huyendo de la guerra. La concesión del asilo, o sea, de esa condición de refugiado, al final tampoco es un porcentaje muy elevado, ¿no? Es muy difícil conceder ese estatus. Es así, es complicadísimo. Hay una tasa de reconocimiento muy baja. Para daros algunos datos, en el año 2024, y según el informe de SEAR, solamente el 18,5% de esas solicitudes de asilo en España fueron aceptadas con algún tipo de protección internacional, ya fuera refugiado o subsidiaria. Y esto pues está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que alcanza más o menos un 46%. Países como Alemania, como Francia o como Italia suelen tener unas tasas mucho más elevadas para nacionalidades con persecución reconocida, como lo son Siria o Afganistán. ¿Cuál es el perfil de las solicitudes que se hacen en España? También por entender, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Pues más de la mitad de estas solicitudes vienen de Venezuela y de Colombia, que son nacionalidades que en la mayoría de los casos no reciben el estatuto de refugiado, sino autorizaciones por razones humanitarias, que son renovables cada año.
esto es como se nombra, una complementariedad al sistema. Yo diría complementaria a que el sistema debería de ser un reconocimiento de asilo, porque ya existe, ya está, y no esta serie de categorías que van parcheando un poco el sistema, ¿no? El reconocimiento humanitario no cuenta como refugiado en las estadísticas de la Unión Europea, pero y además permite residir y trabajar en España, ¿no? Entonces toda esta cuestión del perfil de las solicitudes y de las admisiones, que es lo que nos está revelando, pues que hay un retraso en el reconocimiento y por supuesto hay un embudo administrativo. Porque fíjate, para daros otro dato, a finales del año 2024 había 242.056 expedientes pendientes, y es el nivel más alto registrado. Y esto significa pues que muchas personas esperan hasta 2 años para una resolución, ¿no? Ya sea negativa o positiva. Y muchos cumplen la mayoría de edad, entonces, porque muchos estamos hablando de jóvenes de 16 años que de repente pasan 2 años y ya son mayores de edad. Efectivamente, y además sin ningún reconocimiento y con toda esta vulnerabilidad que mencionaba Pilar al principio, ¿no? Estos jóvenes que no tienen pues una casa, una vivienda, unos padres, un sistema, digamos, que responda a unas necesidades que entenderíamos por parte de cualquier joven de nuestra sociedad. Y estos chicos finalmente se quedarán, que es lo que creo que parece que no terminamos de entender como sociedad, son personas que se quedarán dentro de la Unión Europea por lo menos por algunos años. Si bien la academia y todo este tipo de estudios migratorios entiende la migración como un ciclo y esas personas que vienen y van, este tipo de perfiles son personas que huyen de guerras y de persecuciones y no sabemos en qué momento los países, el país del que vienen, pues dejarán de tenerlas, ¿no? Algo muy curioso ocurre, por ejemplo, con el fenómeno de Ucrania, y quiero rescatarlo porque la mirada con la que la Unión Europea miró el conflicto de Ucrania podría ayudarnos mucho en el reconocimiento de distintas guerras y distintas dificultades que atraviesan muchos otros países. Lo que vemos es, por ejemplo, el no reconocimiento de los conflictos o la ceguera continuada sobre determinados conflictos en donde por no pertenecer a países con una guerra declarada, como en el caso de Ucrania, pues se queda en el imaginario colectivo que son personas pues que vienen a buscar una mejor vida, que hay una cuestión cultural dentro de sus países por la que deben de llegar a Europa, que es una cuestión que tiene que ver directamente con la economía, cuando hay una serie, por supuesto, de elementos y de situaciones que empujan a la decisión migratoria a las personas, en este caso a los jóvenes. Cecilia Estrada, investigadora del Instituto de Migración de la Universidad de Comillas, gracias por atendernos y sobre todo por poner contexto a esta situación, a este asunto, que la política lo invade todo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Miguel. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego os cuento porque hay novedades del asunto Jumilla. Si pensabais que lo íbamos a dejar ahí de un lado, pues os voy a adelantar algo porque esto escala. Ya sabéis que, bueno, lo primero, que la moción venía a decir que había que cambiar un reglamento. Todavía no se ha cambiado ese reglamento, pero el Gobierno ha presentado, y esto es noticia de esta mañana, un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, esas que impide el uso para actos de la comunidad musulmana en la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa. Así que el Gobierno se mete de lleno e impugna la decisión adoptada en el Ayuntamiento de Jumilla. Lo comentamos ahora, enseguida, en un par de minutos, aquí en Más de Uno. Más de Uno. Onda Cero. Doce minutos y llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y aquí seguimos en tiempo de tertulia Más de Uno con María Daván, con Javier Caraballo y con Pilar Gómez. Y os había yo puesto sobre la mesa este elemento novedoso del capítulo Jumilla con el Gobierno
anunciando que va a presentar, por resumirlo mucho, va a impugnar el acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla, ese requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas que impide su uso para actos de la comunidad musulmana. Lo que sabemos hasta ahora es que la delegada del Gobierno es la que va a presentar ese requerimiento. Esto se ha venido coordinando con los Ministerios de Justicia y de Política Territorial, y la base está en que el Ejecutivo entiende que es una medida arbitraria porque se restringe una celebración que se venía realizando desde hace años y que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. Y por contextualizar, se había aprobado lo que se había aprobado, pero no tenía todavía ningún efecto porque la moción, y los que habéis hecho mucha información parlamentaria sabéis lo que es una moción en la que se insta, en este caso al Ayuntamiento, para que acometa una reforma, todavía no se había cometido esa reforma, es decir, el Ayuntamiento todavía tenía que cambiar ese reglamento pues para circunscribir a un uso muy limitado, en este caso lo puramente deportivo, lo que se podía celebrar en ese polideportivo. El Gobierno, por tanto, mueve ficha, Caraballo. Sí, y me parece normal porque hay quien se ha equivocado desde mi punto de vista de una forma flagrante ha sido el Partido Popular. El Partido Popular que en todas las negociaciones de esta naturaleza con Vox siempre ofrece la imagen de ponme el papel que yo lo firmo, en blanco, lo que sea. Cambia siempre principios por presupuesto. Y esto no puede ser, porque un partido político, la peor imagen que puede dar, incluso peor que la de la radicalidad, es esta de la nadería, de yo pienso una cosa y la contraria, que es lo que se le viene criticando a Pedro Sánchez desde el origen, ¿no? En este caso, con los temas que fomenta, que aventa la extrema derecha del odio contra los inmigrantes, el Partido Popular se le debe exigir como partido de gobierno un mínimo de coherencia. Estas cosas no pueden pasar y ya pueden poner mil excusas de que han eliminado, vamos a ver, lo que ha ocurrido para el polideportivo es para prohibir el uso del polideportivo durante el Ramadán. Y esto, pues, en fin, si hubiera... la Constitución es muy clara al respecto en el artículo 16 y dice que en España se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, siempre sin más limitación, dice literalmente, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público. ¿Qué problema de orden público había en las celebraciones del Ramadán en Jumilla? Que yo sepa, ninguna. Entonces, tú no puedes limitar y prohibir el uso del polideportivo. Tú puedes estar de acuerdo, gustarte más o menos, que a mí, por ejemplo, a mí no me gusta nada, no soy musulmán, mi religión es la cristiana, pero eso no tiene nada que ver con el respeto a otras religiones, que está en la Constitución. A partir de ahí, la salida de pata de banco de Santiago Abascal, culpando de esa forma que ha agredido a la Iglesia por defender la libertad de culto de los musulmanes, pues no hace más que empeorar todo. Yo creo que lo de Jumilla no va a ninguna parte y lo que debería servir al Partido Popular es para tener dos dedos de frente de coherencia mínima. Vamos a escuchar lo que dijo Abascal, muy enfadado decía él, con parte de la jerarquía de la Iglesia por esta defensa que han hecho de una libertad y un derecho que viene en la Constitución. Se expresaba así en un podcast este fin de semana. Decía esto Abascal. Estoy perplejo, realmente. Y no sé a qué se debe. No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia, que la tienen absolutamente amordazada. Pilar, os dejo, Pilar y María, que habléis tanto de esto de Abascal como del movimiento que ha hecho el Gobierno para que todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Jumilla se quede sin efecto. Bueno, a mí me parece que Abascal estamos viviendo revelaciones sobre Abascal en estado puro con estas declaraciones. Es decir, hay mucho votante de Vox, yo diría que una gran mayoría que son católicos y que seguramente les hayan sorprendido estas declaraciones, pero también ese votante verá que Vox es un partido sin límites, que no es ese partido de defensa
de una serie de valores tradicionales que mucha gente considera. Es decir, Vox ahora mismo ha sacado el tema del señor Abascal directamente de la pederastia a la Iglesia, que es totalmente condenable, pero él lo saca como para intentarles hacer daño. ¿Por qué? Porque la Iglesia lo que no puede hacer es ir en contra de lo que dice la propia Iglesia, que es esa ayuda al prójimo, ese carácter de que a veces también se le olvida a la Iglesia, por cierto, ese carácter que tiene que tener en el centro de acogida, de ayuda, y de eso va la inmigración, aunque el señor Abascal intente ahora poner el foco en otra cosa, o poner el foco en la pederastia de la Iglesia para criticarles porque simplemente te han venido a hablar, ya no te hablo de religión, de constitución y ya, bueno, pues de humanidad, que a veces al señor Abascal se le olvida. Me parece importante que se vaya retratando lo que es Vox, por si a alguien le queda duda, porque la partida que quiere jugar es muy fuerte y creo que por suerte todavía en España no tenemos ni un caldo de cultivo para que este mensaje se haga como cada vez mayor. Quizás sí Vox está manteniéndose en las encuestas, pero no lo tenemos en los niveles de otros países de la Unión Europea, y es porque España es una sociedad de acogida. En España no tenemos un problema con la inmigración, al revés, necesitamos a los migrantes para que ellos tengan un futuro mejor y que nosotros también lo tengamos. Y bueno, es que a mí me dejó ayer con estas declaraciones, digo, pero, pues esto es Vox y el señor Abascal. Yo creo que es que vos lo que se está erigiendo ahora mismo a Santiago Abascal es como una especie de Enrique VIII, que quiere hacer una nueva iglesia basada en sus propias creencias, porque siempre va de defensor de la fe, de las esencias cristianas. Bueno, pues como decía Pilar, el cristianismo también es atender al prójimo. Yo siempre me quedo con la frase de Felipe González, que decía que el populismo es buscar soluciones fáciles a problemas difíciles, que luego, por supuesto, nunca se resuelven con estas soluciones. Y hablando de la impugnación del gobierno, yo creo que también hay que tener, más allá de la torpeza del Partido Popular al caer en esta trampa de Vox, yo creo que hay que ser un poco objetivo en el sentido de que, como tú decías, Miguel, la moción no tiene efectos jurídicos todavía, así que no sé hasta qué punto puede tener un reproche de los tribunales si es que el gobierno lo lleva a los tribunales. Otra cosa sería que, como consecuencia de esa moción, se modificaran los reglamentos, las ordenanzas, y se prohibiera el uso de las instalaciones deportivas para exclusivamente los musulmanes, pero es que esto tampoco entraba dentro de la moción. Entonces, bueno, yo creo que todo esto se irá diluyendo, sobre todo porque el ayuntamiento ha dicho que va a buscar otros lugares también para esos rezos. Entonces, no sé hasta qué punto, oye, pues puede ser que el ayuntamiento dé marcha atrás o que un juzgado lo considere incompatible con la Constitución, pero yo ahora mismo no le veo recorrido jurídico a este tipo de cosas, porque efectivamente es que no se ha reformado nada todavía. No, puede ayudar a que, pues eso, que el ayuntamiento ahora mismo pues no haga nada, ¿no? Que no cambie ese reglamento sobre los usos del polideportivo. Yo destacaba esta mañana lo que contaban los vecinos de Jumilla, y lo contaba con un reportaje muy interesante en La Verdad de Murcia, diciendo que es que muchos ni siquiera sabían lo que hacían en el polideportivo y se preguntaban, pero ¿por qué? ¿Quién ha mandado cambiar el reglamento? Es decir, si los políticos están para hacer la vida mejor a los ciudadanos de su municipio, de su pueblo, y ni los propios ciudadanos serán conscientes de algo que ha generado, la polémica que ha generado, es que algo falla, ¿no? Es que algo... Claro, pero eso, Miguel, es lo que trataba de decir antes. El salto cualitativo que ha dado Vox con respecto a otras polémicas racistas que ha fomentado, es que lo ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, en Torre Pacheco, también en Murcia, ¿no? Hay un incidente, una agresión de unos delincuentes magrebíes a un señor de 68 años, y a partir de ese incidente pues monta una gran escandalera vinculando todos los casos de delincuencia que se dan en España con los inmigrantes. Pero es que en este caso se ha inventado el origen, porque en el polideportivo durante el Ramadán nunca había ocurrido nada. Caraballo, y hasta aquí, y lo vamos a dejar porque ya es el momento de repartir unos zapatos Gorila, Begoña. Así es, reparte para la vuelta al cole con los zapatos Gorila, marca española de calzado infantil desde 1942, y además zapatos colegiales que aportan máxima comodidad y resistencia, cuidando el buen desarrollo y bienestar de los pies en crecimiento. Los colegiales Gorila están fabricados con pieles naturales
naturales y materiales de máxima calidad, con plantillas extraíbles, punteras reforzadas y cierre de velcro y forros transpirables. Gorilla.com, ahí es donde los puedes comprar y en las mejores zapaterías. Pilar, Javier, María, qué brusco he sido, qué susto meto yo aquí a los compañeros de mesa. Corriendo, adiós, que tengáis un día muy bueno. Adiós. Yo voy a hacer deporte del riesgo. Adiós. La actualidad ahora a las 10 de la mañana en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.